programa es patrocinado por Exter Control de Plagas, su solución en fumigaciones y desinfecciones. Este programa es patrocinado por Exter Control de Plagas, su solución en fumigaciones y desinfecciones. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo Clave. Mi nombre es Roberto López y hoy tengo el gusto de regresar a los micrófonos y a las cámaras con el licenciado Daniel Méndez Vivanco. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación, ingeniero. Marco, me da gusto saludarte también. Y como siempre, y es costumbre mía, saludo con el gran respeto que me merece tu auditorio, ingeniero. Gracias, Marco. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias a ti, Roberto, por la invitación que me haces y también aquí compartiendo el micrófono con el maestro Daniel Méndez. Gracias, Marco. Pues como usted ya lo vio y lo anunciamos el día de ayer y durante todo el día de hoy, vamos a tocar un tema pues que es de interés de todos sobre pues la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos últimos 2 años, que para muchos ha sido buena, para otros ha sido pues desastrosa, y vamos a tratar de pues emitir nuestras opiniones muy personales para que bueno ustedes también vayan meditando junto con nosotros pues todo lo que vamos a estar aquí hablando. Marco, empezaría yo preguntándote a ti, ¿qué calificación, cómo calificarías el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en estos últimos 2 años? Dar una calificación en este momento como que se me hace muy apresurado, derivado de la situación que estábamos ahorita prevaleciendo en el país, bueno, desde luego todo el mundo, como es la cuestión de la pandemia del COVID-19. Desde luego, como todo sucede por parte de la oposición, pues señala que ha sido el peor gobierno, mientras él dice que ha sido el mejor gobierno, ¿no? Son cosas que hay que analizarlas, pero que ha habido cierto desencanto también de la ciudadanía, no sé cómo lo ve, maestro, en una parte. No ha sido ese gobierno que realmente se pensaba que iba a transformar, como ellos hablan de la 4ª transformación del país, una verdadera transformación. No se ha dado, se sigue dando y se siguen cometiendo errores. Se ve un gobierno totalmente improvisado de López Obrador, yo así de esa manera lo visualizo. Y que esto ha conllevado a que de alguna manera no haya ese avance que se esperaba, sobre todo en materia económica, que es donde más se ha venido luchando o se ha buscado, ¿no?, la situación por salir del país en el que se encuentra. Ha comentado, bueno, del famoso neoliberalismo que siempre ha prevalecido y que a la fecha pues sigue prevaleciendo, se siguen beneficiando grandes amigos que a lo mejor lo acompañaron en su campaña, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los grandes beneficiados. Y bueno, entonces yo a López Obrador, más que calificarlo, yo le diría que es como que es una persona con falta de congruencia en lo que piensa, dice y hace, y que eso está conllevando a que la gente se está decepcionando del gobierno de López Obrador. Licenciado, ¿considera usted que es una incongruencia el actual gobierno de Andrés Manuel? Bueno, mira, yo lo que le pediría a nuestro auditorio, las personas que nos están empezando a ver, que vayamos emitiendo, que tratemos en la medida de lo posible de ir emitiendo un juicio lo más objetivo que se pudiera. Y cuando me expreso de esta manera es porque yo no me cansaré de repetir, y creo que tú y yo en varias ocasiones lo platicamos en estos programas, ingeniero Roberto, de que, y voy a tasar, voy a medir todos los gobiernos
que han antecedido a la actual administración federal, al actual gobierno que preside el presidente de la República, el actual presidente de la República. En materia cronológica, en materia de medición, lo que sucede es que es un poco, ahí va mi opinión, ahí va a empezar a contestar la pregunta que me haces, ingeniero, por parte de un servidor. Yo la voy a contestar. ¿No? Pasado el 1 de septiembre de este año y se ha rendido el segundo informe de gobierno, pero en ese sentido cronológico tiene que llegar el 1 de diciembre de este año, en el que apenas se van a cumplir 2 años. Y voy a insistir en que tomemos los ejemplos de las administraciones pasadas. Los expertos en la materia, recuerdo muy bien a un escritor, Daniel Cosío Villegas, don Daniel Cosío Villegas, gran historiador, gran maestro de la academia y del análisis, decía que tenían que pasar al menos 2 años, cumplirse al menos 2 años en todo sexenio de los gobiernos de México, para empezar a darnos cuenta nosotros como ciudadanos de ver por dónde va el rumbo en la concreción de los objetivos planteados. Agregaría yo la segunda parte de la respuesta a lo que me estás preguntando y le pediría al auditorio que en ese análisis objetivo tengamos presente esto. Sumado, sí es cierto, ha sido un proyecto muy ambicioso el que habló el presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando dijo va a ser en 6 años un gobierno de 12 años? Hay demasiada ambición y lo tengo presente y les puedo decir dónde lo dijo concretamente. Lo dijo en el programa Tercer Grado con los periodistas. Y le dijeron los periodistas, recuerdo a René Delgado que le dijo, ¿no es demasiado ambicioso eso? Y repitió el presidente López Obrador, presidente electo en esos momentos, no, es que es un gobierno de 12 años en 6. Sin embargo, concluyo la respuesta a tu pregunta, sin embargo, han intervenido, y creo yo que el presidente López Obrador y su equipo pues también no se lo esperaban. Contesto en términos de metodología de la investigación, lo que nos dicen, aparecieron variables, factores que no se esperaban. No se contemplaron. La primera, la pandemia. Así es. Y con la pandemia, autoinducido, fíjense bien la palabra que estoy utilizando, autoinducido la crisis económica. Así es. Bueno, tenemos que también tomar en cuenta respecto a lo que mencionabas, Marco, del gobierno improvisado. Considero que es un nuevo modelo económico. Hablamos de que, bueno, se despide el neoliberalismo y que tanto ha criticado el presidente y se implementa un nuevo modelo económico. Y bueno, esa parte interrumpo. Bueno, hasta ahorita no se ha visto que realmente cortó, ahora sí, pero coincido con el licenciado, son 2 años en los cuales está... Sí. Llegaríamos precisamente a partir de este 1 de diciembre de 2020, donde cumpliría 2 años ya el gobierno de López Obrador. Y como decía anteriormente, también pues haciendo un poco hincapié a lo que comentaba y luego también el maestro sobre la situación de la pandemia, ¿no? Yo comento de la parte que me dices ahorita, es más que nada en la parte de la congruencia. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, si tomamos en cuenta que hay ciertos convenios, por decirlo así, ciertas cosas que no se pueden quitar de tajo, como el caso de la reforma energética, donde se implementaron ciertos convenios, ciertas situaciones, donde tampoco se puede echar como que de un día para otro abajo pues las políticas o los contratos o todo lo que haya respecto al modelo económico, porque pues se tiene que ir por pausas. O sea, yo no defiendo a López Obrador, creo que ha tenido cosas positivas y también cosas negativas, un equipo en parte positivo y en otra parte negativo, pero creo que es exigirle demasiado en estos 2 años que ya se vea un cambio económico cuando se está sentando las bases. Le han criticado mucho, por ejemplo, que no ha creado empleos,
pero si tú te pones a analizar los programas de Sembrando Vida, los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, ese dinero que está llegando a todos esos campesinos, a todos esos jóvenes, es dinero que se está moviendo y es dinero que está moviendo, pues, sobre todo en las comunidades, en los lugares donde se está pues implementando el programa, y que no solo es el dinero que reciben, sino lo que siembran, lo que van a producir y lo que les va a generar economía para que se vea en los próximos años. Yo pienso que hay que esperar un poco más. Hablaban de los 3 años y también hablaban ahí, por ejemplo, del caso de las gasolinas, que también influyen mucho en lo económico, con todo lo que se está haciendo de las nuevas inversiones en el Tren Maya, la refinería, etcétera, el aeropuerto, que van a favorecer y se va a ver ahora sí el cambio en cuanto a las cuestiones económicas. Perdón. Sí, comentaba, hablabas, bueno, más que nada del punto de la situación del neoliberalismo. Decías que el neoliberalismo ya se terminó, y yo por lo pronto no lo he visto así. El neoliberalismo se sigue dando y él sigue beneficiando, desde luego, ya no a la gente que benefició Peña Nieto, la gente que benefició Calderón, sino la gente que ahora tuvo compromisos, como se lo está diciendo, tuvo compromisos López Obrador en campaña con esos empresarios, y son a ellos a los que está beneficiando. En sí, no sé, podemos hablar todavía de que ya ha instituido un nuevo sistema de político económico, porque no se ha visto, y no se ha visto desde luego también volvemos a lo mismo, por la cuestión de la pandemia, en primer término, y que hay que sentar algunas cuestiones de parte legal para hacer mejor algunos cambios, ¿no? Pero sigue manteniendo esa parte neoliberal ahí. De esa manera lo visualizo. En cuestiones de economía y seguridad, como bien ya lo dijo, le pega a López Obrador la pandemia, y le pega también una situación que venimos arrastrando desde hace muchos años respecto a la inseguridad. Hay cosas que no debemos perder de vista también, que esto de la pandemia vino a dar al traste, yo así lo veo, vino a dar al traste con ese proyecto, o ha venido a dar al traste con ese proyecto ambicioso que tiene la actual administración. Sin embargo, insisto, vamos apenas acercándonos al segundo año. Tú tocaste algo que es muy importante, que yo quisiera ampliar un poquito más, ingeniero. Es un cambio de régimen lo que también se está planteando por parte del equipo del presidente López Obrador. Y hacer el cambio de régimen, pues entiendo que no es nada fácil, porque son alrededor, como él mismo lo ha dicho, alrededor de 30 y tantos años de un México neoliberal, en el que el país está hasta estos momentos bajo una infraestructura de un modelo neoliberal, y eso que no pues se puede desechar. Pienso que no es tan fácil, ¿no? El otro punto que yo quisiera agregar es que para romper esos viejos moldes se tiene que armar toda una estrategia que va a sufrir modificaciones, de seguro está sufriendo modificaciones por esta crisis económica y por este asunto de la pandemia. Ahora, hay algo que me hace ruido en la cabeza cuando se toca este tema, y que yo lo quiero poner en la mesa de la discusión. Sí, probablemente haya que hacer algunas revisiones, como lo que tú me preguntas, en materia de seguridad, y en materia de otros rubros, como es el caso de lo que ustedes hablaban del empleo. Pero hasta los analistas más opositores convergen en un común denominador, donde dicen esto: que la prioridad por la aparición de la pandemia y por la derivación de la crisis económica, la prioridad es ir delineando el plan de gobierno que tiene el presidente López Obrador con las modificaciones al respecto. Doy un ejemplo. Se le va a criticar, o se le ha estado criticando al presidente de la República en materia de política en salud, que hay una ambivalencia para lo de la adquisición de las vacunas. Las vacunas están en una fase 3. Le recuerdo al público que es la fase experimental en la metodología de la investigación.
Y nada menos ayer el presidente de la República dijo, van en el momento en que aparezca la vacuna ya con la eficacia que deseamos, hay en puerta por parte del erario público alrededor de 20,000 millones de pesos. ¿Y eso qué provoca? Las modificaciones a las que me estoy refiriendo. Otro punto más que quiero que me permitas explicar, ingeniero. Cuando Marco hace mención de los compromisos de campaña en el gobierno del presidente López Obrador, con elementos que vienen del México neoliberal que tanto ha criticado el propio presidente de la República, verbigracia, ejemplo, Carlos Slim apoyando, Ricardo Salinas Pliego, Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Es cierto, y así yo lo entiendo, que son compromisos de campaña. Hoy nada menos por la mañana me decía una amistad, pero ¿cómo es posible que haga esas críticas a Carlos Salinas de Gortari si tiene ahí a Carlos Slim apoyando? Yo interpreto que jala a Carlos Slim desde el momento mismo, después de esa posición ríspida que había tenido con el sector empresarial. Carlos Slim representa a esa parte del sector empresarial que es la parte alta, más fuerte, y cuando Carlos Slim le dice, va el apoyo económico para ti, presidente, en los planes que tienes de gobierno, entonces lo que hace el presidente de la República es demostrar un sentido práctico de las cosas. Así es. No se puede pelear con el hombre más rico de México. Así es. Entonces, en lo personal, quizá atendiendo por parte de la oposición, quienes critican al presidente López Obrador de por qué hace ese tipo de concesiones, creo yo que la oposición lo que exige es una pureza política, pero hasta estos momentos la experiencia nos ha indicado que la pureza política no existe. Así es, se está haciendo política. Así es. Sí, bueno, de hecho comentaba maestro del asunto de los empresarios, tiene a Alfonso Romo, ¿no?, como uno de sus hombres claves para hacer las reuniones y los acuerdos con los grandes empresarios. Que entre paréntesis, si me permites, Marco, ya que estás citando a otro ejemplo de alguien que está en su gabinete, Alfonso Romo, que dicho ya en las 3 cartas que ha sacado Dante Delgado Ranauro, que este señor Alfonso Romo le fue presentado al presidente de la República por parte de Dante Delgado. Entonces hay un grado de involucramiento en el que pues todos salen raspados. Así es. Y además de que, bueno, no sé si recuerden que cuando estaban todavía en campaña decían, y ya era presidente electo, decían, no, se va a pelear con todos los empresarios, va a echar a México ahora sí a la bancarrota porque todos van a sacar sus inversiones y todo. Y bueno, sabemos que tanto los empresarios como el gobierno dependen uno de otro, ¿no? Mira, yo veo privadas. Perdón por abusar, pero porque sé que le corresponde a Marco también hablar, pero antes de que se me vaya a escapar esta idea, yo veo con preocupación que hay como una especie, en aras de ser objetivo, hay como una especie de estrategia por parte de los detractores del presidente López Obrador de que se mueva hacia algo que están pidiendo o han estado manifestando los de la oposición, para que en el momento mismo en que vire hacia allá digan, esa es la parte criticable, ¿vieron lo que sucedió? Doy un ejemplo, el caso de la manifestación que ya está plantada en la Ciudad de México en su contra, para pedir, entre otras cosas, que salga de la presidencia de la República, y le dicen que intervenga la fuerza pública. ¿Qué contestó el presidente? El presidente contestó, no va a intervenir la fuerza pública. ¿Qué sucedería si interviniera la fuerza pública? Entonces vendría represor. Todo el golpeteo, se los dijimos, todo represor, y eso creo yo que el presidente lo ha percibido, y creo yo que en su fuero interno, en su yo interno, va a decir, no les voy a dar ese gusto de lo que pretenden que yo haga. Así es. Sí, pues desde luego Frena es liderado por también un empresario, ¿no?, como Gilberto Lozano,
y que pues también deja mucho que desear Gilberto Lozano, ¿no? Participó también ahí en campaña con los amigos de Fox, apoyando también en su momento al famoso Bronco, el gobernador, y finalmente tuvieron ciertas diferencias. Gilberto Lozano se le ha considerado como un hombre rígido, hombre de choque, de golpeteo, y por eso se está dando ese tipo de situación. Y sí, la cuestión es eso, ¿no? Que quiere que López Obrador caiga en ese punto. En un como juego perverso. Es un juego que se llama juego perverso. En ese conflicto, para que de alguna manera vaya y actúe el ejército y quede mal, ¿no? Quede mal ante la opinión pública. Así es. En el caso, regresando al caso de los empresarios, recordemos que Carlos Slim está invirtiendo en el Tren Maya. Y fíjate, cosa curiosa, ¿cuánto decían que iba a perder Carlos Slim cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco? Y Carlos Slim siguió apoyando al presidente, siguió invirtiendo en sus proyectos, porque no le conviene pelearse ni uno con el otro ni el otro con él, porque hay intereses económicos obviamente de parte de los empresarios y hay interés del presidente en encontrar financiamiento para lograr sus proyectos, que son los proyectos claves de su gobierno. Economía y política, esa es una sentencia que también señalaba don Daniel Cosío Villegas, que es un autor intelectual del análisis política en México que yo siempre he admirado y lo he tomado como modelo. Y decía esta sentencia: economía y política van de la mano. Ahora me gustaría preguntarles respecto a lo que ya mencionaste, Marco, de la oposición, en el caso específico de la marcha de ayer. Se ha criticado en todos los medios, en la mayoría de medios de comunicación tradicionales se ha criticado bastante al presidente, y eso creo que ha influido un poco en que caiga su aprobación. Sin embargo, la gente que está recibiendo los apoyos directamente pues es como la que todavía mantiene el auge y el crecimiento del presidente, o no ha dejado que caiga tan abajo. ¿Crees que ha tenido una oposición, Marco, digna al presidente? Hablamos del PAN, hablamos de ahorita el Frente Nacional Anti-AMLO, así se llama, Frena, creo. Hablamos de todos esos grupos de opositores, el mismo Felipe Calderón, Margarita Zavala, con la intención de crear su partido. ¿Ha habido oposición realmente, o como decía el licenciado, simplemente han tratado de manejar un juego en el que el presidente no ha caído todavía? Desde alguna manera, como comentas, no han caído en ese juego. Han buscado la cuestión de desvirtuar su gobierno. No, hasta el momento no lo ha conseguido. El problema de López Obrador, que siempre he dicho, el problema de López Obrador es el mismo López Obrador. Se le va la boca. Por su forma como decía, de incongruencia. No es congruente en sus cosas. Es muy cerrado el señor, soberbio. Pero también, por ejemplo, podemos citar el caso del avión, que fue muy cuestionado, de la rifa del avión, que no, al final no se rifó el avión, se rifó el recurso, fue un fracaso la rifa, y todo ¿por qué? Por su soberbia. A eso es donde yo digo que está mal el gobierno. Pero en tu opinión, porque vamos a ser claros, o sea, es fácil decir, no, pues es que estuvo mal, pero ¿qué se tenía que hacer con el avión? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué se tendría que hacer con el avión? Tomando en cuenta que, bueno, es algo que él lo adquirió, es algo que él pues ya tenía como que la bronca, y bueno, es una decisión de él de no quererlo usar. ¿Debía usarlo? ¿Debía venderlo? ¿Qué debía hacer? Que pues ya vimos que ni vendido ni rifado salió. Pues sí, fue una propuesta que él hizo en campaña de que el avión pues iba a desaparecer, pues que era un asunto muy ostentoso tenerlo ahí. Vio que lo vendió y no le funcionó. Y en mi opinión personal, pues, ¿qué te puedo decir? Pues lo más considerable, si tienes en este caso, un artículo, pero como ya dijiste en campaña de que lo vas a vender, que es inservible, que todo el costo que genera, pues luego lo tienes que hacer. Más ahí considero que sí le falló, ¿no? Y pero es un tema, sí, yo entiendo que a lo mejor habló de más, en el sentido de que a lo mejor no sabía cómo estaban las cuestiones legales o la demanda de aviones para la compra y venta, y a lo mejor pues se llevó la sorpresa cuando intentaron venderlo, de que pues nomás no salió. Y es que no hablamos de un carro de 10,000 pesos, hablamos de un avión de 2,000 millones de pesos aproximadamente, que pues no creo que haya muchas personas que lo compren. Sí debe haber alguna, pero pues no creo que sea como que haya un mercado
como hay de vehículos, ¿no? Licenciado, ¿quería decir algo? Sí, yo lo que quiero enfatizar es también esto. También no perdamos de vista que es un presidente, dado los rasgos de personalidad que muy atinadamente ha dicho Marco que lo han caracterizado, y son rasgos de su personalidad que se le han forjado porque tengamos presente que el presidente de la República actual se formó en la lucha política, ha sido un activista político pues agresivo, y eso ha trazado su necedad en su posición de las decisiones. Eso ha configurado una personalidad que difícilmente escucha, no oye, sino que difícilmente escucha, pero es por ese activismo político que lo ha caracterizado, basado en el esfuerzo muy grande que le implicó llegar a la presidencia de la República y conseguir los objetivos que se ha ido planteando. Pero y con una gran capacidad de capitalizar todas esas situaciones políticamente a su favor. Y no olvidemos también que es en ese rasgo de personalidad, cuando nosotros decimos es que de repente vacila o entra en contradicción en lo que dice, tiene grandes dotes de comunicador, y lo que dice no lo suelta de manera improvisada, sino que va de manera ya muy bien pensada para provocar, porque es un gran provocador. Sí, también, por ejemplo, ha estigmatizado mucho la palabra, los que están conmigo son los hombres buenos, son los hombres honestos, y los que están en contra de mí son los hombres malos, y los que están que no quiere que México progrese, ¿no? O sea, son situaciones que pues sí es cuestión de análisis más profundo, ¿no? La forma en cómo está manejando esa parte de la estigmatizar a la gente, ¿no? Por los que están conmigo y los que no están. Es como una posición maniquea, pero ¿no? ¿sabe qué? Perdón, licenciado, que me interrumpa. Sí. Creo que siempre se ha manejado así, simplemente que antes no había una mañanera todos los días donde el presidente expresara su sentir. Se manejaba a través de los medios de comunicación. Cuando López Obrador era oposición, que se hablaba de él, un peligro para México, que todos los que andaban con él eran radicales, etcétera. Yo creo que hemos como exagerado demasiado la situación, porque pues el presidente sale todos los días a abrir la boca, ¿no? A salir adelante de los medios de comunicación, y eso ha dado a que muchas personas, la mayoría que está atenta a las mañaneras, pues se encuentra ahí pues atacar o bien defender, ¿no? Porque se ha radicalizado bastante y en extremo, tanto la oposición como los defensores de AMLO. O sea, es una cosa... Ese maniqueísmo al que yo me refiero, que se proviene de las posturas que manifestaba un gran filósofo como San Agustín cuando hacía esos cuestionamientos del maniqueísmo, que por cierto, antes de llegar a esa conversión en su vida cristiano-filosófica, había pasado por el maniqueísmo, que maneja esos grados extremos, pero también tengamos presente que el enorme número de votos que llegó a tener, un poco más del 50%, o mucho más, diría yo, del 50%, se debe también a que nos quejábamos, no nos olvidemos, nos quejábamos de la larga noche, la larga trayectoria de los regímenes priistas, y luego un poco con los panistas. Nos quejábamos de que el presidente de la República jamás se le veía en esa condescendencia, porque parecía como un dios del Olimpo, y lo vimos con Enrique Peña Nieto, un dios del Olimpo que cómo se iba a bajar a entrar en comunicación y explicarle a los ciudadanos lo que estaba haciendo su gobierno. Y porque el señor, y lo digo porque salió en la información, al señor no se le podía molestar porque estaba jugando golf, y tenían que salir los integrantes del gabinete a dar explicaciones. Y acuérdense, como ciudadanos, como decíamos, bueno, ¿y cuándo va a salir el presidente de la República a dar la cara? Y cuando salía la regaba, ¿no? Ajá, y para decir nada más puras contradicciones. Y el presidente López Obrador ha tenido una trayectoria, una tradición en el manejo de la comunicación que además le gusta, y es una de sus principales armas, y que la ha usado desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, estamos ante un nuevo estilo.
Así es. Y creo que, como bien lo decías, Marco, o parece que lo dijo usted, licenciado, la vara se la puso muy alta, y creo que también la misma oposición y la misma gente, los mexicanos, pues como que le exigen más a López Obrador, porque dice, tuviste 18 años detrás de la presidencia porque se supone tenías la solución y ahora pues no solucionan el problema, pero sabemos que México no es un problema que se solucione con un chasquido de dedos, es muy complicado, pero creo que la misma situación que se puso el presidente de ponerse pues un reto muy grande, la gente se lo está exigiendo. Dos cosas más que, si me permites, ingeniero, Sí. porque no quiero que se me vaya esa idea que considero fundamental, esto que estamos hablando de cara al público. La otra, pensar, y él ya lo dijo, y la verdad tiene su lógica, tiene su razón, cuando él dijo, a ver, ¿ustedes quieren que yo haga concesiones con ese México neoliberal que tanto critiqué en campaña? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque si yo lo haría, entonces buscarían como arma para estarme criticando porque no les satisface nada. Bueno, pues es cierto, ¿no? Una. El otro elemento, contra viento y marea, pese a la pandemia que está presente y que ha lacerado a nuestra sociedad en vidas humanas, pese a la crisis económica tan fuerte que viene aparejada, yo veo que el presidente de la República va empeñado en llevar a cabo su plan de gobierno que forma parte de su ideario político en campaña. No creo, ahí va mi opinión personal, no creo que vaya a cambiar el ideario político. Y dejaría yo esto en reflexión en este espacio que estamos hablando. Imagínense ustedes que anunciara hacer ajustes, hacer adaptaciones o hacer en su caso concesiones al México neoliberal. Creo yo que vendrían, desde mi perspectiva, una serie de señalamientos en que no les está ni lo frío ni lo caliente. Así es. Y tenemos que entender, Marco, que el presidente también no es Morena, porque aunque fundó el partido, la gente sigue relacionando demasiado al presidente con Morena. Sabemos que ahorita Morena está en un proceso de elección interna, y también los jaloneos que hay dentro del mismo partido, pues le vienen a pegar al presidente. Yo lo separo de alguna manera, ¿no? Porque el gobierno que está encabezando el presidente, en este caso López Obrador, viene siendo un gobierno que, como te comentaba, o sea, lo veo muy improvisado, así lo visualizo. Está haciendo acuerdos con empresarios neoliberales y todo lo que se pensaba, lo que se tenía previsto de un cambio no se ha visto, o sea, hasta el momento no se ha visto un cambio. Sí, más tampoco. Más sin embargo, también si hacemos un balance a los dos expresidentes, me estoy refiriendo a más Peña Nieto, Felipe Calderón, en esa medida podemos decir, si ponemos en este momento a López Obrador, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, está haciendo un poco mejor las cosas López Obrador, más no como la gente se esperaba. Yo contestaría ante eso que le has preguntado a Marco, que el cambio que sí hemos estado viendo es regresar la mirada a los programas sociales. ¿Qué hubiera pasado si este es un ejercicio mental que me he puesto a hacer como ciudadano? ¿Qué hubiera pasado si José Antonio Meade hubiera ganado la presidencia de la República? Tengo muy presentes las palabras de José Antonio Meade diciendo: de ganar la presidencia de la República, vamos a profundizar las reformas estructurales del régimen de Enrique Peña Nieto. Reformas estructurales que fueron un total fracaso y que estaban llevando al país al endeudamiento total y la pérdida de la soberanía total y al empobrecimiento total. Los programas sociales, el México neoliberal los olvidó, y eso era una bomba de tiempo. Y agrego, si no se le hubiera reconocido al presidente López Obrador su triunfo en esta campaña, creo que el estallamiento social estaba a la vuelta de la esquina. Imagínense con esta pandemia y con deuda, y hay que también
ver la situación de esos programas sociales que López Obrador implementó y que ha mantenido a pesar de pues, los recortes económicos, la falta de dinero. Decía el secretario de Hacienda que ya no iba a haber guardaditos, que ya se habían gastado por la situación de la pandemia, pero ha conservado los programas sociales y yo siento que eso ha sido positivo porque toda esa gente de las comunidades, toda esa gente de las ciudades, en el caso de los jóvenes, que son como los programas más sonados del presidente, ¿qué estuvieran haciendo sin ese apoyo económico? ¿Qué sucedería en esta crisis económica tan fuerte? Porque ya los economistas nos han dicho que el Producto Interno Bruto va a la baja. ¿Qué sucedería con ese desempleo, con esa pérdida de desempleo o de empleos que se ha estado expresando en la realidad social? Bueno, ya citaste algo, el sector de los adultos mayores, ante esa realidad tan fuerte, y que nos han dicho los economistas que vamos a tener una experiencia quizá más fuerte que la gran depresión económica de 1929 en el sector de adultos mayores, pues hubiera sido muy vulnerable sin los programas sociales. Yo veo, bueno, los programas sociales se continúan, ¿no? Desde los gobiernos anteriores han habido programas sociales, ahorita continúan los programas sociales, desde luego ha cambiado nada más la mecánica y el nombre de los mismos, ¿no? Porque pues ahorita tenemos el de Jóvenes Construyendo Futuro, que también ha sido muy cuestionado, el de Apoyo al Campo, y bueno, que anteriormente tenían otros nombres, esos mismos programas sociales, exacto, para, entonces no nos podemos decir de que los anteriores gobiernos no los tenían. Pero sí tenemos que señalar siempre y cuando hoy se están beneficiando de esos programas sociales otro grupo de gente y están dejando fuera a otro grupo de gente. Estoy en desacuerdo un poco contigo ahí, porque la gran diferencia con los gobiernos anteriores es que los programas sociales se bajaban a través de organizaciones civiles, asociaciones civiles, intermediarios, que nunca o la mayoría de las veces no aterrizaban los recursos. No tanto ahí, porque por ejemplo, en el asunto de Prospera, eran los mismos trabajadores que estaban dentro de esa organización quienes se encargaban de encuestar y veían a las personas que realmente requerían o no la apoyo. Pero a veces no funcionaba de esa manera porque metían a la gente que ellos querían o a la gente Pero por ejemplo, me estás hablando, por ejemplo, ahorita de la... Prospera, por ejemplo. Sí, de Prospera. Pero por ejemplo, ahorita del programa de los jóvenes construyendo el futuro, ¿cuántos jóvenes ahorita, bueno, se han instalado, se han integrado con algunas empresas, ¿no? Y que se ha manejado que las mismas empresas les están cobrando a los jóvenes para que les paguen, o sea, un porcentaje se le queda a la empresa y otra parte se les dan a los jóvenes. Pero la gran diferencia es que el recurso le llega directamente al joven. En este caso, si el joven accede y no denuncia, a decir, ¿sabes qué? Me están quitando de mi beca, pues entonces creo que ya no es como que le llega el dinero a la empresa les quita y le da lo que quiere. Ahorita es diferente, ahorita llega directamente al beneficiado. Sí, porque una de las cosas que yo veo benéficas es que se ha tratado por todos los medios de el muy nocivo intermediarismo. Es decir, lo que ocurría en los regímenes pasados era que se soltaba el presupuesto para estos programas sociales, venía el efecto que los sociólogos llaman de la cuestión piramidal, empezaba a bajar el recurso, pero al ir pasando por la gran burocracia, cuando le llegaba al destinatario el dinero, era una ínfima cantidad. O no era nada, y se utilizaba con fines electorales. Otra de las cosas, las jubilaciones, si hubiera continuado esa política priista neoliberal, las jubilaciones en estos momentos estarían en un gravísimo riesgo. Es que tenemos que entender que el modelo neoliberal se basa en deuda, en contratar deuda. ¿Y quiénes son los más beneficiados de la deuda? Pues los países desarrollados. Y esas calificadoras que existen, que tanto el presidente tuvo confrontación con ellas, pues ellos son los mismos que prestan dinero. Entonces imagínense, ¿cómo te voy a dar una calificación positiva si quiero prestarte dinero? Miren, a mí me tocó vivir, porque viví de cerca y yo lo he platicado contigo, ingeniero, el asunto de la oposición a la reforma educativa. Es una cosa que me la sé muy bien porque me tocó participar en esto. Entonces, ¿qué venía ahí con la reforma educativa? Una privatización de la educación. Y eso hubiera afectado a la gran masa de la población que la escuela pública lo maneja como una opción acorde a su bolsillo.
Eso estaba a punto de lograrse. O sea, yo no digo que no existían los programas sociales en los gobiernos priistas, panistas, sí existían. El problema es que no llegaban realmente a la gente que los necesitaba. Y ahora la gran diferencia es, bueno, que ya llega directamente. Ya que hay cuestiones que mejorar, como la que mencionabas de los jóvenes, o como otras que a lo mejor hasta han intervenido personas externas y como intermediarios, pero que ya no pueden, digamos, que meter la mano al recurso porque le llega directamente a las personas su tarjetita. Yo veo un gran avance que muchos han criticado y han dicho que eso también le sirve de manera base electorera para López Obrador. Eso es otra cuestión, pero yo creo ¿qué que partido político no ha hecho eso? Pero yo creo que la gran diferencia lo van a hacer, o sea, en su momento que llegue el proceso electoral, no ya están en el proceso electoral, vengan las elecciones, van a utilizar esa bandera también. En la medida en que nos sociales. acerquemos, en la medida en que nos vayamos acercando, esa es una de las cosas con las que yo siempre, en mi desempeño profesional que he tenido en los análisis políticos y como ciudadano, nunca estaré de acuerdo en que ¿por qué tienen que venir los procesos político-electorales para dizque aparecer o hacer que aparezcan nuestros políticos, nuestros candidatos muy preocupados por la ciudadanía y después no es más que un discurso oficial, partidista, barato, demagogo, populista de todos los partidos políticos, lo digo, y cuando ya están incrustados en el poder, se olvidan de la ciudadanía. Estamos en Huatusco grabando este programa y aquí hay una experiencia muy desagradable de diputados federales, que yo podría decir nombres, de diputados federales, de diputados locales que hicieron sus campañas políticas y jamás los volvimos a ver aquí en Huatusco. Creo que el actual diputado, ¿no? Pero es otro tema que vamos a tocar más adelante. Hay, la verdad, que vienen tiempos muy buenos en la política y en esto que nos apasiona va a haber tela de dónde cortar. Pero regresando al tema de López Obrador, considero que el acierto más grande de López Obrador es, uno, no haberse endeudado a pesar de la pandemia, y dos, los programas sociales que sí han estado beneficiando y siento que van a beneficiar mucho, sobre todo al sector más abandonado, que eran los campesinos, los viejitos y en este caso los jóvenes, que pues es una apuesta a largo plazo, siempre lo he dicho, para solucionar el problema de inseguridad. Estaban ahorcando a la población. De continuar estas políticas neoliberales, íbamos al empobrecimiento, y la historia universal de la humanidad nos ha enseñado que cuando el pueblo tiene hambre, se vuelca en manifestaciones agresivas con justa razón. Pero por ejemplo, le preguntas a la gente del campo y ellos hasta ahorita siguen igual, ¿eh? Dices que se han venido beneficiando a la gente del campo y hasta ahorita tengo experiencia que yo he platicado con personas beneficiadas del programa. Y no líderes, porque no estoy diciendo de líderes. Sí, líderes de alguna forma sí se han venido beneficiando, ¿no? En su momento, y qué bueno que ahora se esté manejando el recurso, como ustedes comentan, directamente a cada productor. Pero ha habido gente del campo que realmente sí no se han beneficiado y no han visto ese cambio dentro del campo. Es que el reto, fíjate Marco, el reto que tiene, quiero captar lo que estás comentando y lo estoy captando y lo externo de la siguiente manera. El reto que tiene el gobierno de López Obrador, de una herencia que es un lastre de administraciones pasadas, sobre todo de la larga noche priista, es la burocracia. Mientras no le entremos con realidad, con arrojo y con voluntad de resolver esa burocracia que ha sido un lastre para que esos recursos no lleguen, entonces el país no va a avanzar. Quien les habla, y aquí con los dos jóvenes que tengo a mi lado, pues se peina canas y les puedo dar muchos ejemplos de cómo es una promesa que nunca se ha cumplido. Yo recuerdo la campaña de Miguel de la Madrid Hurtado, en la que uno de sus eslogan, de sus promesas de campaña que siempre llevó a todas partes de la República Mexicana, la llamada simplificación administrativa. Eso nunca llegó, y estamos en este 2020, y más burocracia, y estamos en este 2020, Miguel de la Madrid, 1982, vean el tiempo que ha transcurrido,
Y es el momento en que seguimos hablando de este tipo de cosas. ¿Cómo es posible? De la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Llevamos 1 hora de programa, vamos a ir a una breve pausa para que también descansen un poquito de nuestra voz. Regresamos inmediatamente y seguimos platicando del gobierno de López Obrador, Marco. Licenciado. Sí, adelante. Regresamos. Este programa es patrocinado por Exter Control de Plagas. Estamos de vuelta en tiempo clave y la verdad que me da gusto porque la verdad me gustan estos temas, son apasionantes y Desde luego la política nos apasiona, ¿no? Por eso luego Decía don Daniel Cosío Villegas, fíjense esto, se los comparto, ¿no? Decía, ¿qué tiene la vitamina de la política? Que a los jóvenes los inquieta tanto y a los viejos los revitaliza. Sí, la verdad es que, bueno, cuando les escribía aquí a mis compañeros para realizar nuevamente el programa, pues rápidamente, Marco, sí, le entro, licenciado, adelante, vamos a hacerlo porque pues es algo necesario, ¿no? Yo creo que este ejercicio periodístico, si lo podemos llamar así, de emitir nuestras opiniones muy personales, como siempre se los he dicho, pues ayuda también a que la gente cambie perspectiva, ¿no? Respecto a lo que siempre ven, siempre escuchan en los medios tradicionales. Bueno, retomando el tema, licenciado, ¿qué es lo más positivo? Yo ya dije lo que pienso, lo más positivo del gobierno de López Obrador, y qué es lo más negativo que usted ve de este gobierno. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta porque recordé cuando estábamos iniciando el programa, hay una parte de lo que me estabas preguntando, de las varias cosas que me preguntaste, pues me hablabas del asunto del combate a la inseguridad. Entonces, yo creo que ahí sí, entiendo la actitud del presidente López Obrador, pero no me termina de convencer. Hace poco lo platicaba yo con el párroco de aquí de Huatusco, que es mi amigo, y porque me hacía esas preguntas y yo le contesté lo que quiero compartir hoy con el auditorio. Eso de abrazos, perdones, no balazos. Bueno, la grandeza de Jesucristo, que es una figura de la historia que yo siempre he admirado, la grandeza de Jesucristo, soy el primero en entenderla, que es eso, ¿no? De que te pegan en una mejilla y pon la otra. Pero qué difícil es, debido a la condición humana, llevarla a la práctica. Sobre todo en esto. Tengo la impresión, ahí va mi opinión a lo que me estás preguntando, tengo la impresión de que la estrategia en el combate a la inseguridad es una estrategia fallida, que han fallado muchas cosas porque las evidencias, las estadísticas, evidencias que se traducen en estadísticas, pues nos está permitiendo ver cómo la inseguridad va hacia arriba. Vuelvo al ejemplo y lo digo aquí de cara al público, el caso de Huatusco. El caso de Huatusco es un asunto de inseguridad muy fuerte que nos preocupa, en el que pone en riesgo la integridad física de todos nosotros los ciudadanos. Y esto, así como está sucediendo en Huatusco, está sucediendo en todo el país. Todo México. Yo creo que el secretario Alfonso Durazo tiene que hacer una serie de modificaciones. Y es que, perdón, lo hemos platicado aquí, es una estrategia a largo plazo. Es una estrategia a largo plazo en el que se está apostando a que venga un convencimiento de cambio de patrón de conducta social por medio de la educación. Pero eso sabemos que desafortunadamente es a largo plazo. Aquí seguramente en nuestro auditorio haría la pregunta, bueno,
¿qué es lo que ustedes desde el análisis que están haciendo estarían proponiendo? Yo pienso que habría que tomar en cuenta al secretario, o parece que no se llama así secretario de Seguridad Pública, sino que se llama comisionado de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el que hace poco estuvo a punto de perder la vida. Harfuch. Creo que es así, comisionado de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México. Ese atentado en el que estuvo a punto de perder la vida es porque, hasta donde yo llevo estudiado e investigado, este joven Harfuch, que es nieto del general Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, entiendo que tiene una hoja de servicios de combate a la corrupción que proviene inclusive de gobiernos no de Morena, desde atrás, y que ha demostrado una eficacia para combatir el crimen organizado, que es muy preocupante en la Ciudad de México, y por eso ese atentado. Entonces habría que sugerirle al secretario Alfonso Durazo pues que tuviera una serie de pláticas con este joven Harfuch y su equipo de colaboradores para cambiar este tipo de estrategias, porque ¿qué sucede cuando se dice en el derecho se agarra a una persona infraganti? O sea, ¿qué sucede cuando el que está participando por parte del crimen organizado lleva a cabo el hecho delictivo, a todas luces evidente, y están las Fuerzas Armadas presentes allí? Pues las Fuerzas Armadas no se pueden quedar con los brazos cruzados, tienen que actuar, la lógica lo indica. Esa es mi opinión. Así es, y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el huachicoleo, se ejecutó, ahora sí que se trabajó, se presentó la estrategia y se eliminó el huachicoleo. Lo que creo que quiere evitar el presidente, y lo ha dicho él, pues es que se genere más violencia, pero también la violencia sigue, no va a parar. Y que parece también, ojo también, parecen actos de provocación conforme nos vamos adentrando al proceso político electoral. Ahí lo dejo como tarea. Marco, perdón, comentabas de los aciertos y errores, ¿no? Aciertos, bueno. Sí, lo más positivo que ves y lo más negativo. De lo no tanto negativo, sino que no ha logrado todavía solventar la situación, y que coincido con el maestro del asunto de la seguridad. No nada más es Huatusco, es el estado de Veracruz, es el estado de Guanajuato, y bueno, todos los estados de la República Mexicana. Ahí no se ha logrado solucionar ese problema. El problema de la inseguridad yo ya lo veo como una cuestión de un cáncer. Claro. Ya es muy difícil erradicarlo, no más fácil, no imposible, ¿no? Y el otro es el tema de la salud. Hoy vimos que ante esta pandemia del COVID, México es muy vulnerable. No tiene ni los elementos suficientes para tratar no nada más esta pandemia, sino las situaciones anteriores de enfermedades como un cáncer. Medicamentos se les termina, o sea, son varias situaciones ahí que sí dejan mucho que desear el gobierno López Obrador. Aciertos, y que reconozco, y que en eso fallaron mucho los gobiernos anteriores, la devaluación. Entró López Obrador y la gente pensaba, bueno, que iba a haber devaluación como ha sucedido en las anteriores administraciones de gobiernos federales, y no hubo devaluación, se disparó los precios, pero eso entonces se mantuvo. De que hay una economía estable. Podemos decir que sí hay una economía estable, más no que está creciendo. Sí, yo creo que se ha mantenido a nivel, bueno, ya ve que con la pandemia, pues ha caído las predicciones del PIB en todo el mundo. Y México, pues también, ¿no? Pero es algo natural porque, pues, es mundial todo esto, ¿no? Si me permites, ingeniero, agregar algo, Sí. En esto de tenor de ideas que se están ustedes comentando, en lo que se refiere a lo que es la política en materia de salud pública, y ante el enorme problema, el delicado problema de la pandemia, creo yo que también lo que está sucediendo es que la pandemia viene en un momento en que hay un gobierno que entra, que está en transición, y el sector salud, y que metió inmediatamente el gobierno en materia de salud, provocó una transición del seguro popular,
que había aciertos, pero también errores. ¿Cuál error del Seguro Popular? La corrupción excesiva. Y para pasar a otro programa que se llama INSABI. Pero en ese momento de transición viene la pandemia. Y ¿saben qué? También hay que tocar más a fondo el tema de los medicamentos de niños con cáncer, porque sí es triste, es doloroso ver a los niños sin su medicamento, pero no es un problema generado por López Obrador. De hecho, creo que la solución de raíz que está aplicando en el nuevo sistema para adquirir los medicamentos, que se había creado también una mafia, se había hecho una mafia de solo 3 farmacéuticas que controlaban pues los medicamentos con cáncer, y que cuando López Obrador quiere pues poner orden, pues dicen ahora no te vendo, y a ver cómo lo haces. Y hubo ese gran desabasto de medicamentos, y que bueno, ha ido solucionando. Yo lo veo positivo eso, sin embargo pues está perjudicando de cierta manera a todos estos niños y todo el sector salud que está sin medicina. Sí, desde luego, lo primero que tenía que haber sido exacto, cuestión de corrupción y todo, como él lo ha venido manejando, de la no corrupción y todo ello, pero no vas a cortar un servicio que, aunque sea lo que sea, que nada más acaparaban y todo, mientras te esté abasteciendo. Buscas nuevas perspectivas y posteriormente. No quisieron venderle porque López Obrador no quiso pues seguir aceptando sus condiciones que habían impuesto. Que es un lastre, hay que decirlo. El asunto de la industria farmacéutica en materia de corrupción es un lastre al que hay que ponerle un hasta aquí. Así es, y es por eso que estos ejercicios que hacemos de tocar estos temas y también tocar más a fondo los temas, porque nada más nos quedamos con lo que vemos en televisión y no nos vamos a la situación, al fondo real de lo que está pasando, y a veces pues nos creamos otras ideas que no son lo que yo no estoy diciendo que López Obrador sea perfecto, pero creo que no todo es culpa. No olvidemos, ya que estamos hablando en este rubro de salud, que la infraestructura hospitalaria, hasta la administración de Peña Nieto, alrededor, si mi memoria no me falla, alrededor de 300 hospitales olvidados por completo, porque hubo un saqueo total. Que se quedaron en obra negra. Y claro, no los terminó. Agrégale bueno, la obra negra. No vamos lejos, el hospital de Huatusco, que Así usted, fundado por su abuelo, que lo ha vivido por muchos años y ha estado cerca del hospital, siempre padeciendo carencias. Sí, porque también ha sido, lamentablemente, debo decirlo, a mí me entristece mucho que el hospital que lleva el nombre de mi abuelo pase por un momento deplorable, porque es una mala conducción la que está teniendo el hospital, así lo digo. Dígame si miento, pero siempre ha existido desabasto de medicamentos. Siempre ha existido, porque había el robo hormiga. Así es. Marco, entonces eso es lo que opinas, lo positivo la economía, lo negativo la salud y la inseguridad. Es lo que, sí, lo que reconozco es eso, ¿no? La cuestión de la devaluación que no hubo en este gobierno. Bueno, ya para concluir, un acierto que quisiera también mencionar, cuando mencionaba yo el asunto de la reforma educativa, la eliminación de la llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, en el que ahora se regresa a un sistema de protección del magisterio, que nosotros debemos llevar ese seguimiento, porque no era posible que al magisterio se le llevara a una inseguridad laboral. Y respecto a eso que mencionas, siento que algo positivo también ha sido que, bueno, se parecía que se iba a hacer un pacto nuevamente con el Baester Gordillo por parte del gobierno, y pues nada más, ¿no? O sea, no se dio, como que se mantuvo independiente, dijo ahí arréglense ustedes con su sindicato, y no se dio eso, que también fue muy sonado y también fue muy criticado, que iba a haber esa alianza supuestamente entre el Baester. No obtuvieron ni su registro como partido, redes sociales progresistas, y bueno, eso habla de que se mantuvo la independencia. Es que, ¿no? Se trata, mira, un punto, porque eso sería motivo de programas sobre tan solo de la reforma educativa. Pero ¿qué se trata? Lo dijo en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al que por cierto lamento muchísimo que está pasando por un problema de salud muy fuerte, y deseo que se mejore el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero decía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué tenemos que hacer cuando era candidato a la presidencia de la República? ¿Qué tenemos que hacer con el magisterio? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros maestros? Asegurarles su trabajo laboral. ¿Cómo se traduce eso?
agregó el ingeniero, se traduce en que haya trabajos de base, seguros, permanentes, que les permita estabilidad, que les permita bienestar. Querían manejar la reforma educativa con puros contratos, para eso sí, ahorrarse todo ese dinero el gobierno y participar en corruptelas que no era posible permitir. Así es. Bueno, en lo particular considero que el gobierno de López Obrador, en la actualidad, hasta la fecha que vamos, creo que está sentando las bases y que en los próximos años, espero que el próximo, que sería la mitad de su sexenio, se empiecen a notar esos resultados positivos en todos los programas sociales, en todas las obras de infraestructura como Tren Maya, que fíjese que veo muy positivo que se haya volteado a ver nuevamente al sur, que estaba abandonado históricamente, ¿no? La verdad no termino de entender los motivos, porque teniendo tanta riqueza, sobre todo natural, pues haya tenido olvidado tanto. Porque así convenía, a ver rápido, así convenía al modelo empresarial neoliberal. Es cierto que, a ver, dicen los sociólogos, cito a uno de ellos, en donde tengo la fuente, Francisco Gómez Jara: lamentablemente los polos de desarrollo siempre han apuntado hacia el norte, Estados Unidos, y el sur olvidado. Así es, y creo que en los próximos años se va a ver todo esto que está sentando las bases López Obrador. Desgraciadamente le toca lidiar con la pandemia que no se esperaba y que no estuvo preparado, pero que siento ha logrado controlar y contener, a pesar de que, bueno, es un problema mundial que ha afectado sobre todo económicamente a la población, que hablamos no muy lejos, aquí el tianguis, por ejemplo, ¿no? De la gente, los comerciantes, los que tienen que salir todos los días a buscar el ingreso para sobrevivir, pero que siento que con las políticas que ha llevado López Obrador puede lograr que se recupere rápidamente la economía. En lo que estoy también un poco de acuerdo con usted y con Marco es en la cuestión de la inseguridad. No se ha logrado encontrar una solución, pero también debemos comprender y ser más pacientes en el sentido de que, bueno, es un problema que lleva años y que ha sido provocado por pues los malos gobiernos que se han tenido anteriormente. Marco, tu conclusión sobre este problema. Pues mi conclusión queda comentar nada más. Al inicio me decías de la calificación, creo que sí vamos a dar una calificación finalmente. Vamos a darle un 6 al López Obrador, que comparado con los gobiernos anteriores, pues para mí los demás gobiernos anteriores estaban reprobados, nunca pasaron ni con 6. Bueno, por lo menos un 6 le damos a López Obrador, hasta el momento. Licenciado. Mi calificación, como lo hice siempre como maestro en el aula, y ahora en la comunicación lo seguiré insistiendo, mi calificación es literal, que sí se contempla en la evaluación pedagógica. Y en el sentido literal diría yo que esperemos que tengamos la mesura. El gobierno de López Obrador apenas va a llegar a sus 2 años este 1 de diciembre y no perdamos de vista, hay que desearle lo mejor, porque si le va mal, nos va mal a todos. Claro, y no perdamos de vista que lamentablemente se presentaron estos 2 gravísimos problemas, la pandemia y la autoinducción que hubo hacia la crisis económica. Así es, pues gracias a ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. ¿A usted qué opinión y qué calificación le da el gobierno de López Obrador? Déjenlo aquí en la caja de comentarios. Quiero saludar a Emiliano López, a Sódica Enrique Reyes Ruiz, que nos está viendo, y aquí un comentario de Roberto López. Dice: lo que ocurre, un régimen que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer. En salud, en seguridad y en educación recibió solo corrupción. Dice Roberto López, mi papá. Saludos al ingeniero. Dice un saludo afectuoso a todos. Y bueno, gracias por seguirnos. ¿Qué les parece? Quiero de una vez anunciar el tema del siguiente programa, que va a estar muy bueno. No sé qué les parezca, ustedes díganme. La política que se viene aquí en Huatusco. Vamos a platicar de los posibles candidatos que pretenden o que quieren aparecer en escena, de todos los partidos, para la presidencia municipal, para la diputación local y para la diputación federal.
y no sé qué les parezca el tema. Me parece muy interesante, muy interesante. Para irnos el tema, adentrando, porque ya empieza, bueno, ya inició el proceso electoral oficialmente y bueno, ya hay que ir viendo cómo se van a empezar a mover los hilos, licenciado, ¿le parece? Pues como dicen los españoles, vale. Manuel Fernández Cancela dice saludos al maestro Daniel Vivanco de parte del historiador Manuel Fernández Cancela. Saludos a Manuel, gracias por tu saludo, por tu comentario y un abrazo. Pues no se pierda el programa el próximo lunes, va a estar bastante intenso. Si usted tiene ahí sus dudas, sus comentarios y sus opiniones sobre algunos de los personajes que vamos a platicar o mencionar, que quieren aparecer en escena, pues no se pierda el programa de Tiempo Clave. Gracias, licenciado, gracias, Marco. Gracias a ti, Roberto, por la invitación y claro, estaremos el próximo lunes. Ingeniero, muchas gracias por la invitación y me quedo pensando en el tema que se va a tratar. El siguiente, no cabe duda que las elecciones locales encendidas despiertan la pasión. Siempre son apasionantes. Nos vemos en el próximo Tiempo Clave. Soy Roberto López, hasta la próxima. Este programa es patrocinado por Exter Control de Plagas, su solución en fumigaciones y desinfecciones.